Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí en otro sábado, como de costumbre, estudiando la palabra del Señor. Voy a comenzar por una oración en relación a esta palabra que les voy a dar en la tarde de hoy sábado, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bueno, Padre de toda misericordia, bendito tú eres, Señor, y santo, santo, Señor. Tú eres todo, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Yo te presento en esta hora, Señor, la palabra que he de transmitir por medio de este video, Señor, a todo aquel que quiere escuchar la palabra, Señor, que tú me has dado, mi Dios. Yo te pido, Señor, Padre, que esta palabra penetre en el corazón de aquellos, Señor, Padre, que te aman, de aquellos, Señor, que te siguen, de aquellos que escudriñan tu palabra, pero también, Señor, que llegue a aquellos que no la conocen, Señor, para edificación y salvación de su alma, para que ellos entiendan la diferencia entre la guianza del Dios alto y la guianza del hombre. Señor, que entiendan que el que reconoce y el que dice que sigue al Señor y el que escucha lo que el Señor habla en el nombre bendito de Jesús, es el que va por el camino de justicia, rectitud y de verdad. Pero todo aquel que escucha a hombre y se deja llevar sin conocimiento tuyo y sin escudriñar las escrituras, no encuentra ninguna de estas tales cosas, Señor. Yo te pido que esta palabra sea de bendición para todo el que la oiga en la tarde de hoy. En el nombre de Jesús yo te pido esto, mi amado Señor, Padre bueno. Amén. Buenas tardes nuevamente a todos. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante fuerte, como la mayoría de los sábados. Como les dije antes, el Señor a mí no me ha dado palabra de suavizar la cabeza ni ninguna de estas, por lo menos no por el momento, no me ha dado ese tipo de palabra. Me ha dado como a Jeremías palabras fuertes, me ha dado como a Débora palabras que el que no las recibe, pues no las recibe, pero Débora sabe quién va a ganar al final del día, que no es el hombre, sino el mismo Dios, porque de Dios viene la victoria. Esta palabra que les voy a dar en la tarde de hoy, yo espero que verdaderamente les edifiquen grandemente. El título de esta prédica, y quiero decir algo a todo aquel que me ve. Hermano, si usted está escudriñando las escrituras y el Señor le da revelación, usted también puede enseñar, puede darle a otros, impartir a otros lo que por gracia ha recibido. Nunca me he proclamado evangelista porque el Señor no me ha dado ese título. Tampoco soy apóstol, tampoco soy pastora. No soy absolutamente, no tengo títulos ni me interesan. Ningún título, porque a mí quien me llamó sabe mi nombre. Y el que me llama por mi nombre. Y yo sé que yo sigo siendo una servidora de Cristo, esté yo donde esté. Porque por la gracia de Dios estamos aquí hasta hoy de pie. Pues el título que en el día de hoy le puse a la enseñanza que vamos a estar discutiendo hoy es la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Y vamos a comenzar. Tengo algunas anotaciones que hice, al igual que textos bíblicos, para, ¿verdad?, educarnos en el tema de la función de la iglesia. ¿Por qué es importante saber la función de la iglesia? Porque si usted es parte de la iglesia, usted debe saber cuál es su propósito dentro de la iglesia. Y si usted es un líder de la iglesia, usted tiene que saber el propósito de usted como líder en la iglesia, sea la posición que usted tenga. Y si usted no le sirve a Dios, que usted entienda que estas son las posiciones de la iglesia, que otra cosa que sea parte de esto no es de Dios. Pues vamos primeramente a leer Hechos capítulo 8, verso 35 al 37. Hechos capítulo 8, versos 35 y 37. Hermanos, bien, una de las funciones de la iglesia es enseñarle a todo aquel que nosotros tenemos de frente o con el cual tenemos algún tipo de conversación, es enseñarle que Cristo murió, resucitó y volverá por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para que nosotros resucitáramos con Él y que vendrá en el momento determinado por Dios a buscar a todos aquellos que hemos creído esa verdad y que nos hemos bautizado
por esa verdad. ¿Por qué digo bautismo? Porque la Biblia es bíblico que todo aquel que cree, inmediatamente cree que Cristo murió, resucitó y que Él es el dueño y Señor de su vida y declara que Cristo es el Hijo de Dios y que volverá, se tiene que bautizar. No hay nada que lo impida. Nada. Inmediatamente después usted se puede bautizar. Inmediatamente usted crea eso. No hay nada. Usted tiene que tener conocimiento, tiene que entender lo que está haciendo en cuestión del bautizo. Tiene que entenderlo. Alguien se lo tiene que explicar. Porque ¿cómo leeremos si no entendemos? Así como dijo el etíope. De esa misma manera, una vez usted entienda lo que Cristo hizo por usted, usted debe bautizarse. Ninguna iglesia le puede prohibir a usted eso. Y vuelvo y lo repito porque lo he dicho en estudios anteriores. Ninguna iglesia le puede prohibir a usted el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nadie tiene la llave del bautismo, solo Cristo. Nadie tiene autoridad sobre el bautismo, solo Cristo. Vamos entonces a lo que dice el libro de Hechos en cuanto a el Evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra, perdónenme. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿De quién es el Evangelio? De Jesús. No es de hombre, no es de profeta, no es de pastor, es de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, no sabemos qué tipo de agua, un lago, un río, un charco, no sabemos. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito? Que crea en qué? En el Evangelio de Jesucristo, que Él murió, resucitó y volverá. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Esos son los únicos requisitos para usted bautizarse. Y la función de la iglesia es enseñar que Cristo, el Evangelio de Cristo, habla de su muerte, de su resurrección y de su próxima venida, entendiendo que Él era el Hijo de Dios. Esa es la función primordial de la iglesia. ¿Para qué? Para que las almas vengan al arrepentimiento. Para que las almas puedan llenarse del amor de Cristo. Nuestra función en la casa de Dios no es dirigir a la gente al mundo. Nuestra función es atraer las almas a Cristo. Y esto es simple, es una base bíblica. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Si vamos a Juan capítulo 14, versos 6 al 7. Juan capítulo 14, verso 6 al 7 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que Jesús le está diciendo, no hay nada, absolutamente nada, ni nadie que te pueda llevar al Padre sino yo. No hay iglesia, no hay pastor, no hay evangelista, no hay profeta, no hay nada. Es el tú creer que Cristo es el camino, la verdad y la vida, el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por ti y por mí, que resucitó al tercer día y que pronto vendrá por su iglesia. No hay requisitos. Nadie le puede decir a usted que no puede entrar a los caminos del Señor porque Jesucristo es el camino. No es una persona, no es un lugar, no es una cosa. Es Cristo y solo Cristo. Vamos ahora a Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Vamos a tener mucha biblina porque necesitamos entender este concepto y los que les voy a traer. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, hermanos. Nos dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dos entidades, pero una en
la esencia. Cristo vino para revelarnos al Padre que está en los cielos, a Elohim, al Shabbat, al Dios y Padre de todos, al Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de David. Él vino a revelarnos a todos aquellos que no le conocían al Padre. Y Él, tomando su cruz, muriendo, nos revela que Él muere, pero por causa de Él, por causa del Hijo, tú y yo tendremos vida eterna. Y esta vida eterna es que conozcas al Dios verdadero y a Jesucristo, su enviado, su Hijo. La iglesia, la función de nosotros como iglesia no es un templo, iglesia no es una iglesia, no es una sinagoga, la iglesia es todo el cuerpo de Cristo, junto, todo el cuerpo de Cristo. Nuestra función no tiene otra más principal. Hay otras funciones que vamos a hablar de ellas, pero la principal es llevar toda alma con la que nosotros tengamos una interacción hacia Cristo y nada más Cristo. No hay nada, absolutamente nada más importante que las vidas lleguen al Maestro. ¿Y cómo se da eso? Revelando el evangelio como dije anterior, de Jesucristo, no el mío, no el de mío, no el de la iglesia, qué sé yo ni qué. No, es el evangelio de Cristo. Santo, gloria a ti, Señor Padre. El Señor nos dice en su palabra que nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo, debe velar y orar, orar, no sé cómo se dice. Bueno, velar y orar. La iglesia es la mano de Cristo en la tierra guiada por el Espíritu Santo. Y la iglesia es la que lleva a todas aquellas almas al arrepentimiento y salvación porque dan un mensaje del evangelio de Cristo. No porque nosotros tengamos la potestad de salvar a nadie, sino porque el mensaje que llevamos en sí mismo tiene poder de salvación. Y aquí hay una nota que escribe, dice: la iglesia es la mano de Cristo usada por el Espíritu Santo para seguir clamando por salvación de toda carne que fue rescatada por la sangre de Cristo y que el reino de Dios se establezca en la tierra. Esa es nuestra función, velar y orar. Pero que muchas hay iglesias dormidas, que muchos hay hermanos dormidos que no oran, que no leen la palabra, que no buscan, que no hablan del reino. Lo que pasa, hermano, es que usted no puede tener unción si no tiene una relación con Dios. Usted no puede tener la palabra y no se le va a ser revelada si usted no tiene una relación con Dios. Y esa relación se basa en que usted lleve el evangelio de Cristo, que usted ore, vele y haga otras cosas que vamos a hablar, seguir, ayunar y todas estas cosas. Todo esto es parte de la iglesia. Cuando la iglesia, y vuelvo y repito, la iglesia no es un templo, la iglesia somos tú y yo. Por eso digo iglesia. Cuando la iglesia descuida el ayuno, la oración, la comunión con el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo, la iglesia empieza a morir y empieza a cegarse, por lo cual no hay revelación del cielo y no pueden discernir entre lo que es de Dios y lo que no, porque están más atadas a todas las cosas del mundo, a los quehaceres, están en el trabajo, que si tengo que hacer esto y el tiempo de Dios es limitado e inclusive buscan excusas para no hacer la voluntad de Dios. El Señor nos dijo que todo lo que es bueno, todo lo que es amor, todo lo que es bueno, lo que es sano, lo que es para el reino, que lo hagamos. Contra eso no hay ley, la humildad, la bondad, contra eso no hay ley. Hay cosas que tenemos que ver de una manera. Hay mucha gente que lo espiritualiza todo. Y no es que sea malo, quizás tú debes espiritualizarlo, esa es la manera que Dios trabaja contigo. Pero, por ejemplo, yo no te puedo decir a ti, mira, hermano, voy a hacer con usted un ayuno, pero vamos a orar para que el Señor nos diga si debemos hacer ese ayuno. Los ayunos son de Dios, para eso no se necesita confirmación, para eso se necesita una acción. Todo lo que es de Dios necesita ser accionado. Que si Señor lo puedo hacer, eso no es una decisión secular, en la cual usted sí debe pedir la verdad, la voluntad del Señor. El Señor nos da dos balanzas, una en la cual Él dice todo lo que es bueno, todo lo que es espíritu, todo lo que pertenece a mi reino, todo,
eso hay que accionarlo. Eso no hay que preguntarle a Dios si hay que hacerlo, porque era como cuando Moisés quería salvar al pueblo, que fue a hablar el mal, dijo, Señor, te estoy orando, pero ¿por qué me oras? Acciona. Eso es lo que significa la palabra acción. Ahora, en los aspectos seculares, Señor, debo comprarme una casa, Señor, debo meterme en esta deuda, Señor, debo coger este trabajo. Estos son decisiones seculares. Tú tienes que contar con la guianza de Dios, pero para todo lo que es bueno, lo que edifica el espíritu, usted no necesita confirmación de Dios. Usted necesita accionar la fe. Usted necesita accionar la fe que Dios le dio para eso. Así que vamos a Mateo, capítulo 26, versos 40 al 41. Y el Señor en su palabra nos dice lo siguiente. Vino luego a sus discípulos, ¿quién? Cristo, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora, voy a ser entregado. Te estoy avisando de que viene una tribulación. Te estoy diciendo que los tiempos se ponen malos y no puedes velar, no puedes orar, no puedes ayunar, ni siquiera una hora, hermano. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué es débil? Porque no hay oración, porque no hay relación, porque no estás metido, no tienes esa revelación del Espíritu. Si el Padre te mandó a orar, a velar, a ayunar, ¿qué hay que preguntarle a Dios? Hermano, tienes que hacerlo. El cansancio no te puede vencer. No te puede vencer el trabajo. No te puede vencer los quehaceres. No te puede vencer las diligencias. Lo de Dios en tu vida debe ir primero. Porque la palabra te revela a ti que todo aquel que pone el reino de Dios y busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, hermano, todo lo demás te va a ser añadido. No hay nada que el Señor te vaya a privar porque todo lo que viene hacia tu vida viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Cuando tú le das a Dios la primicia, cuando tú le das lo mejor, cuando tu primer tiempo es el de Dios. A mí no me vale levantarme a las 3 de la mañana y orar cuando esa oración no tiene ninguna relación con Dios. Cuando esa oración es como el papagayo, sin entendimiento, simplemente por el cumplir, lo que le llamamos a veces nosotros en cuestión de relajo, un cumplimiento. No, hermano, tu relación tiene que ser, tú tienes que tener una oración que salga del alma y usted no se puede levantar de ahí hasta que esa oración, usted no sienta que se concentró con el Espíritu, se compenetró con el Espíritu, hermano. Usted tiene que ayunar para que su espíritu siempre esté dispuesto a hacer las cosas buenas, las que convienen. ¿Para qué? Para en los tiempos malos poder estar fuerte, porque muchas veces las pruebas que van a venir, que Dios nos quiere equipar para esas pruebas son fuertes. Y la oración es tan importante para nosotros poder estar firmes. El ayuno es tan importante para nosotros estar firmes como iglesia. Entonces, si yo estoy débil, pero mis hermanos están fuertes espiritualmente son los que me levantan. Usted tiene que entender que la función de la iglesia es velar y orar, es ayunar, es estar en constante comunión con el Señor. Vamos a ver esto. Efesios, capítulo 6, verso 18. Nos dice de la siguiente manera. Orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, no solamente orar, es ser constante. Señor, recuérdate que delante de ti está mi corazón, que el hermano necesita una sanación, que el hermano necesita una solución a ese problema. Estar constante, velando, que el enemigo no nos siga robando como iglesia lo que Dios nos entregó, porque la iglesia sigue durmiendo, la iglesia no despierta y estamos entrando en tiempos de necesidad espiritual. Estamos entrando en tiempos en donde las almas necesitan oír una palabra de salvación, de esperanza, que en medio de todo lo malo que está pasando, ellos puedan escuchar que Dios sigue siendo Dios, que está sentado en su trono y que Él tiene cuidado de cada uno de aquellos que han creído que Cristo es su Hijo y que le buscan a Él, a Dios, en espíritu y en verdad.
La iglesia debe estar ayunando, hermanos. ¿Cómo sabemos que el ayuno es importante? Porque la Biblia nos lo dice, nos da ejemplos. Vamos a ir a Mateo 4:4. En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 4, nos dice lo siguiente. Él respondió y dijo, ¿quién? Cristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que esta Biblia que el Señor nos entregó no está aquí de adorno. No está aquí de adorno. Que el hecho que tengamos hambre, ¿sabes qué? Cuando usted ayuna, cuando usted ora y usted se mete en la palabra, hermano, el Señor le da revelación y ahí viene su alimento. Entonces la comida terrenal no le hace falta porque el Espíritu le llena. Porque usted está matando su carne, la está debilitando para que su espíritu crezca. Nos dice en Daniel, la historia de Daniel es mi favorita. Dice el capítulo 9, verso 3, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, verso 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno, silicio y ceniza. La oración y el ayuno van de la mano. Usted puede orar, usted puede leer la palabra, pero si no ayuna, no debilita la carne. Y si no debilita la carne, el espíritu no puede pelear las batallas. El ayuno es importante, iglesia. Para de vivir en sueños, en donde entiendes que el orar y esto es lo único, en donde yo puedo vivir mi vida como cualquier persona, como cualquier hijo de domingo, y voy a estar bien. Eso de ayuno yo no lo necesito, eso de orar yo no lo necesito. Despierta, iglesia, que el diablo te tiene los ojos ciegos. Todo lo que es fruto del Espíritu no necesita permiso de Dios. Todo lo que es bueno y es conforme a la voluntad de Dios se tiene que accionar. Lo que es secular es por lo que se ora y por lo que se ayuna, para que el Señor nos dé dirección. Y se ayuna y también se ora, hermano, para que nuestro espíritu se siga fortaleciendo, porque lamentablemente nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de tentaciones, lleno de carnalidades, que constantemente nos tienta día a día, segundo a segundo, hora por hora, hermano. Y tenemos que estar fuertes. Aún somos tentados en conversaciones malsanas donde la lengua no tiene lugar para moverse, donde la lengua no tiene lugar para hablar nada, porque la misma lengua que bendice a Dios es la misma lengua que a veces maldice, la misma lengua que a veces juzga, la misma lengua que juzga las cosas espirituales como si fueran carnales sin tener entendimiento del Señor, y juzgan a pastores, evangelistas. Oye, las palabras se hizo para confrontar. Si Dios habla por medio de un profeta, escucha. Quizás ese profeta quiere salvarte. Tú puedes ser pastor, puedes ser lo que sea. Quizás esa hermana que no es profeta no es nadie, pero Dios le dio una palabra para ti. Tú la tuviste por nada. Ay de ti. Todo aquel que lleva el Espíritu de Dios en sí mismo es un espíritu para con el hermano. Y tú tienes que sentir ese mismo espíritu. Tú tienes que saber cuando Dios te está hablando en relación a estas cosas. Vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 6, verso 16. Mateo capítulo 6, verso 16. Dice aquí que, bueno, le digo, esta es la función de la iglesia, ayunar. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando usted ayune, no se ponga afligido. Eso es lo que le está diciendo el Señor. No ponga la cara de triste, no ponga, ay, me estoy muriendo de hambre. Nadie tiene que salir. Ahí es donde más gozoso usted tiene que estar, en el Espíritu Santo. Ahí es donde usted tiene que mostrar que el Dios que usted le sirve le da una cara de felicidad que anuncia que hay un resplandecer en su rostro que es que nadie lo puede apagar. Porque el espíritu está siendo nutrido. No diga que está ayunando. Obviamente hay momentos en que lo invitan y usted, mira, hermano, no, es que no puede mentir. Simplemente diga, mira, no puedo comerle. En este momento no me es permitido. El Señor no me lo ha permitido. Y ya. Pero usted no va a ayunar para publicarlo en la plaza. Estoy en ayuno, estoy en esto. Hay ayunos que son congregacionales, hay ayunos que uno puede llamar, ¿verdad? Por manera tecnológica. Y claro, todo el mundo va a saber porque es un llamado colectivo. Pero cuando usted está haciendo un ayuno, ¿verdad? Privado con el Señor, no es para que lo publique, no es para que ponga la cara, para que le cojan pena, para que digan, ay, qué santidad tiene aquel o tiene aquella. Para eso no es el ayuno.
tenga bien puestas sus prioridades en el Señor. Aquí en la palabra nos dice que el Señor, parte de la iglesia, a la iglesia se le envió a predicar, evangelizar, velar, orar, ayunar, predicar. Y nos dice aquí en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Nos dice lo siguiente. Y les dijo, ¿quién les dijo? Cristo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Santo Dios. Aquí es donde el Señor se mete, miren. Aquí es donde yo entiendo que nosotros como iglesia estamos mal. Y me incluyo, pues como yo digo, yo no soy más santa que nadie, no soy más espiritual que nadie, y no soy más nada que nadie. Yo simplemente soy una sierva de Dios. Predicar el evangelio a toda criatura y por todo el mundo. Te dice a ti, no te metas allí. No, no te dice a ti, te dice a ti y por todo el mundo. Y a donde te tengas que meter, a predicar la palabra, métete. Hay un chico que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque no quiero que me vayan a ¿cómo se dice, verdad? A denunciar, espero que no sea así, pero que él predica en la calle, el ministerio de él es eso, en la calle. Él va a donde nadie quiere ir. Esa es la obra. Estar en una iglesia muy cómodo, cogiendo aire acondicionado, o así quizás como yo, pero el Señor me mandó a esto es lo que yo hago, pero así como yo, estar simplemente aquí online dando mensajes no es suficiente. Si usted va a una cafetería y ahí el Espíritu le dice, predica, usted predica. Si un familiar, y vuelvo y lo repito, yo no tengo miedo de decirlo como Dios me lo da. Si un familiar lo invita a usted a una fiesta, usted va, ese es su familiar. ¿Por qué le va a decir que no? Porque es un pecador. Ahora se va a poner usted como los fariseos. Ay, santo, no, porque yo soy muy santo y ya no, y por allí yo no me meto. No, mi hermano, las cosas no son así. Perdóneme, pero discúlpeme, pero es que usted no tiene entendimiento. Y así lo quieras ver tú como pastor, lo quieras ver como evangelista, no tienes entendimiento. Porque el Señor nos mandó a meternos a predicar. ¿Acaso en la casa de Nicodemo Jesucristo podía estar? No. Cristo se metía donde nadie quería meterse. En la sinagoga se querían meter y decirle a los fariseos que estaban mal. No. Pero Cristo lo hizo. Por eso es que nos habla de las iglesias, que tú estás sentada en el trono de Satanás. Nos habla de las iglesias. Hermano, si a usted un familiar lo invita a una fiesta, usted va. Usted no va a ir a ver música, usted va, cuando empiece la fiesta, usted dice, bueno, vamos a comenzar con una oración aquí. Porque ustedes saben que yo no soy ya de estas cosas. Yo voy a orar para que el Señor te cuide, te guarde, y usted empieza una oración y una administración. Cuando se acabe eso, hermano, usted, el que le quiere escuchar, que le escuche. Y la palabra te dice bien claro que te dice, el que te recibe a ti, me recibe a mí. Y el que no te recibe, a mí no me reciba. Y dice que cuando entres a una casa, diga paz a esta casa, a este hogar. Y si no lo recibieran en paz, devuélvase con su paz. Limpie la suela de su zapato y márchese. Si no hay nada más que usted pueda predicar en ese lugar, pues ya no tiene que estar ahí. Ya su misión fue cumplida. Miren, les hablo ahorita de eso, porque es que el celo del Señor o sea, nosotros no fuimos llamados a predicarlos a solamente a gente que le sirve a Dios, a estar metidos en una iglesia predicando. Los que están sanos no tienen necesidad de sanación. Son los enfermos, los que están en las calles, los que no conocen la palabra, los que te odian. Esos son los que necesitan escuchar la palabra. Claro, nosotros vamos a la iglesia y nos congregamos para dar una palabra, pero ese no es el único sitio. Usted va a trabajar en sitios seculares que usted tiene. ¿Y por qué secular no vas a entrar? Entonces, la fiesta, ¿por qué secular no vas a entrar? Tú puedes ir y dar la oración y dar la palabra. Y si después de ahí no te quieren recibir más nada, usted sígalo, mi hermano, mi hermana. Porque entonces ya no tiene nada más que hacer ahí. Ya no hay más nada que hacer. Pero no me diga a mí que usted se va a meter a las iglesias todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, y eso es lo único que usted va a hacer. Usted le tiene que predicar, sí, claro, al pueblo. El pueblo tiene que aprender, el pueblo tiene que educarse en la palabra de Dios. Pero hay Ay, santo Dios, hay una generación afuera que se está perdiendo, y porque yo soy el ministro y porque yo soy la pastora y el pastor yo allí no puedo entrar, porque eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo, porque usted fue llamado por Cristo y Él le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No había exclusividad, era a toda criatura. Así como usted se va a su trabajo secular y predica porque tiene que trabajar,
Pues entonces sálgase de su trabajo, porque eso es secular y eso es del mundo. ¿Qué vas a hacer ahí? Si ahí no te quieren. ¿Ah? Pues no vayas a las tiendas y compra porque son tiendas seculares, nada más vete a las tiendas cristianas. No se puede. Vivimos en el mundo, tenemos que aceptar la realidad en la que vivimos. Nos dice aquí además en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, haciendo discípulos, si la hermana Carmen vino donde mí, yo prediqué, le hablé, lo recibió, esa hermana tiene que seguir impartiendo. Esto no es un don que a nosotros Dios nos da para que nos quedemos con él. No, es para que se multiplique, para que siga aumentando, para que se hagan más ministros, más evangelistas, más predicadores, más siervos, más diáconos. Para esto Cristo nos llamó, no nos llamó para otra cosa. Yo tengo aquí en mis notas lo siguiente: la iglesia no fue llamada a quedarse en cuatro paredes. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a alimentar al pobre, a alimentar y sustentar al huérfano y a la viuda, a ayudar a los hermanos en la fe. Como iglesia, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo es posible que yo quiera edificar un templo cuando estoy en la marquesina de mi casa de lo más bien y puedo alimentar a mi congregación que está pasando necesidades, pero quiero un templo porque lo quiero más grande? La necesidad de la casa primero. Cuando tú eres fiel en lo que Dios, porque Dios va a abrir la ventana de los cielos para ti, iglesia. Iglesia, entiende, el dinero, las ofrendas, todo eso se hizo para no solamente la manutención de los que son levitas en la iglesia, que eso incluye el pastorado, todos son levitas, porque un sacerdote es solamente uno y es Cristo. Todos son levitas. Pero también como iglesia, si no estás haciendo lo que te mandó Cristo, déjame decirte que por eso es tu necesidad. Déjame decirte que por causa de que sabías que aquel hermano tenía esta necesidad o el vecino que no le sirvió a Dios por no mostrar a Cristo, por eso es tu necesidad. Por eso es que tu templo no crece. Por eso es que no te propaga. Por eso es que no hay bendición. ¿Por qué tú crees que los milagros y todas las cosas sucedían en aquellos tiempos? Porque había verdaderamente amor de Dios. El Espíritu de Dios moraba en aquellos hombres y mujeres que decían que amaban a Dios porque lo que daban, lo daban de corazón, porque de lo que recibían daban, porque yo no te puedo dar lo que no tengo. No te puedo dar lo que no tengo. Iglesia, despierta. Nosotros fuimos llamados a cuidar de ellos, de los menos, de los hermanos en la fe que están débiles, que no tienen un plato de arroz, que no pudieron pagar la luz, que no pudieron pagar el mortgage. Como iglesia, no es que lo vamos a hacer todo el tiempo, porque obviamente las finanzas son unas cosas que tenemos que manejar. Pero hermanos, si usted como iglesia no estamos haciendo esto, y esto viene les hablo desde pastores hasta el que barre el piso. Si no estamos haciendo lo que conviene, lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo absolutamente nada. No te desenfoques y no te equivoques, porque tu trabajo es todo esto, iglesia. Nos dice aquí la palabra del Señor, nuevamente nos repite, que nos dicen que vayamos predicando, que guarden todas las cosas que el Señor nos dijo. Esto es predicar, para que el Señor estará con nosotros hasta el fin. En segunda de Pedro nos dice lo siguiente, capítulo 1, verso 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Estamos hablando de la predicación. Hello. ¿Qué quiere decirnos en este libro, Pedro? Vamos a entender de una vez y por todas lo que es la verdadera iglesia. Hermano, ni el pastor, ni el profeta, ni el evangelista, ni el levita, ni el diácono, ni ninguno que se sienta en autoridad a una iglesia, tienen la verdad exclusiva de la palabra. Ni siquiera una pobre sierva como yo. No. La escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando usted abre las escrituras, a usted la escritura le puede dar
una palabra hoy que ministre su vida de acuerdo a su situación y mañana le da otra. Porque la palabra es vivificante. En el momento que la necesites, esa palabra te redarguye. Hay veces que hay textos sacados de contexto que se convierten en un pretexto, como decía mi antiguo pastor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que leen la palabra y la interpretan de tal forma que les convengan a ellos. No. Cada palabra que sale de un púlpito, de donde sea, usted la tiene que ver a la luz de la palabra. Eso tiene que tener base bíblica. Si no tiene base bíblica, no es correcto. A usted le pueden decir, y vuelvo y lo digo, yo he hablado del vino aquí en muchas ocasiones. Podrán decir que tú eres un borracho, lo que le dé la gana. Bíblicamente, lo único que la palabra te dice a ti es que no te emborraches. Porque el vino no es para mal usarse. Es una forma de la que bebían los antiguos. Eso es todo. La ropa. No me puedes decir a mí que yo no puedo usar pantalones porque parezco un hombre, porque en los tiempos de Cristo todos tenían bata. O sea, hay cosas, hermanos, que tú tienes que entender bíblicamente, que el Espíritu, tú tienes que leer la palabra en el contexto de la que te lo están dando. Porque convierten doctrinas de hombres en mandamientos de Dios. Y ahí radican los errores. Vamos a ver, por ejemplo, la historia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando comenzaron a hacer sus cruzadas, ellos, solamente los papas o los que representaban la Iglesia tenían la Biblia. El pueblo no la podía tener porque ellos entendían que ellos eran los que debían retener la verdad. ¿Y qué pasó? Salió un Martín Lutero. Uno que se rebeló y dijo, no, la Iglesia Católica está mal. La palabra fue para todos, para que todos nos edificáramos, porque la Iglesia quería tener el poder de la palabra exclusiva y eso no podía ser así. Usted tiene que leer la palabra por sí y saber qué es lo que Dios le está hablando. Claro, hay unos líderes que nos guían, hay unos líderes y usted, obviamente lo que digo del vino, de la ropa, todo eso va basado en la interpretación de la palabra, eso es bíblico, pero lo que le estoy diciendo de que eso de la ropa no y que el vino, eso, hermano, yo no creo y no importa lo que me quieran decir, a mí el Señor no me reveló porque yo no fui instruida y vuelvo y lo repito, a mí ningún hombre me instruyó. Yo pedí al Espíritu Santo que fuese mi maestro y ha sido mi maestro de años. Palabras confirmadas. El Señor ha sido mi maestro toda mi vida. Yo no he ido a instituto. Yo no me dejo guiar por hombre o mujer alguna si la palabra que me habla no está aquí. Si no está aquí, yo no la quiero, no la recibo. Hermanos, pero si usted está en una iglesia, se tiene que someter a esa iglesia. Eso es lo que iba a decir. Porque la palabra no nos dice que nos tenemos que someter a las autoridades. Y si usted no se quiere someter a esa casa, entonces se tiene que ir. Es la verdad. Porque usted está sometido bajo una autoridad. Todo tiene autoridad. Si el pastor está mal, huya. Si usted no está de acuerdo con el pastor, lo que él dice, pues oren juntos, porque el pastor no puede cambiar la palabra que Dios le dio a usted. Pero usted se tiene que someter a las reglas que tiene esa iglesia. Entonces, cuando vemos también esto de, cuando el Señor nos dice que la escritura no es de interpretación privada, usted tiene que entender algo. Y le voy a dar un vivo ejemplo. En los tiempos de Cristo, los rabinos, y todo aquel que tenía un título rabínico era el único que tenía una interpretación correcta de la palabra. Pero ¿qué nos enseñó Cristo? Que Él eligió a 12 apóstoles que sabían absolutamente nada. Pecadores, hombres humildes, sin letra, sin nada. Y no eran rabinos. ¡Ay! Me explotó la cabeza. Que eran hombres sencillos que la palabra les fue abierta y pudieron ver la verdad. Que si no se lavan las manos antes de comer, pues ¿sabes qué? Eso no ensucia al hombre, eso son leyes de hombre. Que te quieres poner pantalones y eso no es de Dios, eso es leyes de hombre. Que no te puedes bautizar porque tienes barba, eso es ley de hombre. Que no puedes beber vino, eso es ley de hombre. Si usted está en una iglesia que le dicen que no puede beber vino, pues hermano, usted tiene dos cosas. Búsquelo por la palabra. Se somete a la autoridad de la iglesia o se somete a la ley de Dios. El vino va a hacer que yo me salga de la iglesia o que ellos tengan reglas de que yo no use pantalón me van a hacer salir de la iglesia. No, yo me tengo que someter a eso porque es lo que me están diciendo, aunque yo no lo crea. Pero yo no voy a armar disensiones y divisiones en la casa de Dios porque ellos quieren poner unas doctrinas
que yo entiendo son antibíblicas porque no es bíblico, pero me voy a someter porque eso es simplemente una piedrita en el camino, hermano. Eso no es algo por lo cual usted tenga que dejar ir a la iglesia. Eso no es un pecado donde usted diga, ese pastor no es de Dios. No, eso no es así. Ese hombre, esa mujer es una mujer, un hombre de Dios. Tienen una visión diferente en cuanto a la interpretación de la palabra que usted, pero usted tiene que someterse a eso. Eso no lo puede hacer usted y huir de la iglesia. Eso no es así. Bueno, pues quiero hacer esa nota aclaratoria, ¿verdad? Para todo aquel que diga, no, pero no, usted se somete a su iglesia. Y si esa iglesia no es la que usted quiere, pues entonces órele a Dios para que lo saque. Nos dice la palabra, acerca de la predicación en Marcos capítulo 7, versos 6 al 8. Nos dice lo siguiente. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Básicamente le está diciendo, ustedes son unos hipócritas porque se ponen a poner leyes de que no beban vino, que no se pongan pantalones estos, pero la verdadera oración es de aquel que se pone los pantalones, del que bebe vino, del que se pinta el pelo, del que tiene barba, de la que usa arete. Pero tú no haces las obras que yo te mandé a hacer, alimentar al huérfano mientras ellos lo hacen, darle comida al hambriento mientras ellos lo hacen, proteger a la viuda mientras ellos lo hacen, cuidar de los ancianos mientras ellos lo hacen. Hipócrita. Esa doctrina tiene más poder que el mismo poder del mandamiento de Dios. Hipócritas, de eso es lo que se basa esa palabra. Tú no me puedes decir a mí que haga algo cuando tú en tu intimidad y tu relación con Dios no llevas los mandamientos del Dios al pie de la letra. Y yo, siendo una impía, que uso pantalones, que me pongo pantalla, quizás lo hago. No estoy diciendo que lo hago, quizás lo hago. A mí no me gusta hablar de nada de las cosas que hago. Esto es lo que tú tienes que ver. Que no es lo que por fuera tú ves, sino que lo que aquí está dentro, lo que el Señor mira. Y no te atrevas a llamar a aquel, mira que si evangelista, mira que si profeta, mira que si pastor, mira que si levita, mira que si diácono, y mira cómo se viste. Mira lo que hace, mira que lo vi bebiendo una copa de vino porque está celebrando la Santa Cena o lo que sea. Lo vi con pantalla, lo vi que se pintó el pelo, lo que sea. Y tú, con una apariencia de santidad, no haces ni la mitad de las cosas. Porque cuidado, porque el Señor no es sordo. El Señor tiene ojos y el Señor castiga. Hermanos, y aquí anoto unas cositas que las quiero leer. Dice aquí, hay templos con arcas llenas. Arcas llenas, ¿qué quiere decir? Los bancos fuleteados. Así que les voy a hablar right through, con la cuenta virá, como dicen en mi pueblo, en Cataño. Con la cuenta virá. ¿Y qué pasó con el pobre y el menesteroso y aquellos que necesitan en la comunidad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde está el amor de Cristo? Hay pastores que creen tener la única verdad y revelación de lo alto. Hay pastores evangelistas que se creen que el pueblo es de ellos, no que tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, que se creen que la interpretación es solamente suya, no, porque es que esto lo dice así lo tienes que hacer porque así es que yo tengo la verdad correcta y esto es lo que Dios me dijo y esto es lo que va a hacer. Hermano, no. Usted no es dueño de la vida de Cristo. Y aquellos que viven para Cristo son su vida. Usted no es dueño, ni ellos son esclavos suyos para someterse a cuanta cosa se le ocurre a usted. Ellos no son esclavos suyos para enriquecerlo y que usted no aporte a la causa en su comunidad y a su misma iglesia. Usted, pastor, pastora, usted evangelista, no es el único que tiene revelación del cielo. Dios le habla a los humildes de espíritu. Dios le habla a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad.
No se equivoque. Hay evangelistas, pastores, personas en el ministerio, no quiero seguir mencionando lo mismo, personas en el ministerio que maldicen con su boca al pueblo por causa de sus propias emociones. Porque como se enojó con el ministro, ¡ay, usted es Dios! Y maldicen. Cuidado, que ese pequeñito puede estar ungido de Jehová y usted no lo supo. Y hay de aquel que hable en contra de los ungidos de Jehová. Cuidado. Aquí puse profetas que capturados por el espíritu de mentira, porque han descuidado los tiempos de Dios, profetizan cosas de mentira, porque no tienen una relación con Dios y se hacen los autoproféticos. Y no tienen una relación con Dios. Dios no les ha hablado y las cosas no suceden. El que no tiene intimidad con Dios no puede tener revelación de Dios. El que no tiene una relación con Dios no puede ser hijo de Dios. Cuidado, porque aquel que se siente en la silla callado, quizás tiene una relación más fuerte con el ayuno, con la oración, con la revelación del mismo cielo, y tú señalándole y acusándole. Hay personas en el evangelio que están tan afanadas por las cosas de este mundo que se han olvidado tomar parte en las cosas de Dios. Porque todo lo demás le toma el tiempo, Y no han entendido que lo principal es la parte de Dios. Y te dejo con lo último que el Señor me entregó. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versos 13 al 17. Y esto lo dejo plasmado como el Señor me lo dio en su palabra. Son sepulcros abiertos en su garganta. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Iglesia, Dios te llamó para predicar, evangelizar, orar, ayunar, sanar, restaurar, bendecir. Te llamó para ayudar a la viuda del huérfano a hacer obras de bien. Iglesia, Dios te llamó. No seas un sepulcro abierto. No tengas apariencia de que eres cuando en tu intimidad eres lo peor. Cuando tu trabajo es primordial antes que la revelación del cielo. Cuando tu familia toma más el lugar de Dios. Cuando tus propias emociones y tus propios criterios toman y suplantan las leyes de Dios para hacer los mitos de hombres, para hacer doctrinas de hombres y le niegas la entrada a los caminos del Señor a aquellos que quieren buscarlo porque simplemente no están dentro de la cajita de reglas que tú tienes. Cuidado, porque Dios nos llamará a cuenta por todo lo que hagamos, por todo lo que digamos y por todo lo que no hicimos. Dios te bendiga. Señor, bendice a cada una de las personas que va a estar mirando este video en la tarde de hoy, Señor, que sea de bendición, Padre, que Señor tú le des revelación misma del cielo, Padre, que nos ayude, Señor, a estar de acuerdo, Padre, en cuanto a lo bueno, lo que conviene, lo que viene de ti, mi Dios. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus casas, Señor, y ayúdalos, Señor, a tener relación contigo, en el nombre bendito de Jesús. Amén.